Desde el amanecer, la brisa marina cálida recorría las estrechas callejuelas de Málaga, trayendo consigo una sensación de serenidad. Parecía que en este rincón del sur de España nada interrumpiría la paz de los habitantes, quienes durante años habían disfrutado de cielos despejados, sol y la cercanía de las aguas turquesas. Sin embargo, fue precisamente en un entorno tan idílico donde se desencadenó una tragedia capaz de cuestionar todo lo que creemos sobre la honestidad, el amor y la naturaleza humana. La historia comenzó en un caluroso agosto de 2019, cuando una pareja, Jorge Velázquez y su esposa Elena, se mudaron a una nueva casa en las afueras de Málaga. El terreno era amplio, rodeado de una cerca alta, y la entrada principal estaba adornada con un majestuoso arco de piedra tallada. A lo largo del camino que conducía a la casa, crecían coloridos geranios, y todo a su alrededor respiraba un ambiente acogedor y tranquilo. Sin embargo, tras los muros de su hogar, no había ni rastro de esa misma armonía. Los vecinos, al observar a los nuevos inquilinos, al principio tomaron a Jorge por un esposo atento. Siempre impecablemente vestido, con porte erguido y modales estrictos, daba la impresión de ser un hombre con los pies bien puestos en la tierra. Pero con el tiempo empezaron los rumores de que aquel hombre era en realidad un déspota y un controlador. Esto se confirmaba con el comportamiento de Elena, tímida, de voz baja y siempre con la mirada hacia el suelo, como si temiera algo, intentando no salir de casa sin el permiso de su marido. Y aunque la sociedad española está llena de temperamento, el que se vivía en casa de los Velázquez resultaba siniestro. Elena, desde el principio de su vida matrimonial con Jorge, comprendió que él tenía inclinación a la rudeza. Con palabras, él proclamaba devoción y el deseo de protegerla de cualquier mal. Pero en la práctica, su amor se parecía más a cadenas de prisión. Día tras día, destruyó su autoestima, dictándole cómo vestirse, dónde trabajar y con quién tratar. Así pasaron los años, hasta que el matrimonio se convirtió en una tortura insoportable para Elena. Su vida bajo constante vigilancia terminó por aniquilar por completo sus deseos y sueños. En el verano de 2021, cuando a veces la temperatura a la sombra superaba los 40 grados, apareció un nuevo personaje en su casa, Raúl Mendoza, hijo de los vecinos de la calle San Juan. Con apenas 19 años, era la antítesis de Jorge, un joven de ojos brillantes, sonrisa encantadora y ávido de libertad, típico de esa edad en la que apenas comienza la vida de verdad. Al principio lo contrataron para cortar el césped y echar una mano en la casa, pues Jorge no tenía tiempo de ocuparse de todo debido a sus negocios. Raúl era trabajador y aceptaba cualquier labor para ahorrar con miras a entrar a la universidad en Madrid. Con cada visita de Raúl, Elena sentía una nueva emoción, una que desconocía o había olvidado. Un palpitar mezclado con añoranza por una juventud sin límites. Aunque temía el menor gesto de desaprobación de su marido, no podía evitar sentir fascinación por la forma tan libre y abierta de vivir de aquel chico. En su presencia, por primera vez en mucho tiempo, Elena se descubría sonriendo sin razón, sin miedo. La energía fresca de Raúl, su juventud, su audacia, reavivaban en ella una chispa apagada hacía ya muchos años. Las conversaciones secretas comenzaron con asuntos banales. Raúl preguntaba con cautela si necesitaba ayuda para mover cajas viejas o sacar la basura, y ella le confiaba lo difícil que era sobrellevar las tareas diarias sin el menor apoyo moral. Con el tiempo, esos diálogos ya no giraban solo en torno a la vida doméstica. Hablaban de música, de sueños infantiles, de la sencilla alegría de vivir. Raúl compartía sus planes de futuro, describía viajes imaginarios por Europa. Elena, por su parte, con una sonrisa triste confesaba que alguna vez se había imaginado caminando por las calles de Sevilla, admirando catedrales antiguas, pero su marido nunca se lo había permitido. Esa franqueza los unió aún más. Desde fuera podía pensarse que solo eran amigos, pero dentro de Elena todo se revolvía en un torbellino de emociones. La diferencia de edad, el estado civil de Elena y el peligro que representaba Jorge convertían aquella relación en algo prohibido y atemorizante. Pero precisamente, la tensión que surgía cada vez que se quedaban a solas intensificaba la pasión latente. Cada mirada, cada roce involuntario y cada susurro
hacían que el corazón de Elena latiera el doble de rápido. Ella era consciente de que ponía en juego no solo su reputación, sino también, tal vez, su propia seguridad. Jorge no toleraría ni el menor atisbo de desobediencia, pero Elena sentía cada vez más que por fin, en su vida se abría una oportunidad de salvación. Y una noche tranquila, después de la puesta del sol, cuando el bochorno había bajado un poco y la brisa marina se colaba entre las rendijas de las contraventanas, Elena y Raúl se quedaron solos en el jardín. La oscuridad los cubría, y bajo ese amparo sintieron por primera vez en su piel la pasión mutua, reforzada por la creencia de que solo juntos encontrarían una salida. Sin embargo, al mismo tiempo, como un relámpago, la imagen del marido furioso pasó por la mente de Elena. Comprendió que cualquier imprudencia podría desencadenar consecuencias catastróficas. Para ese entonces, Jorge ya empezaba a sospechar algo. No podía explicar del todo por qué su mujer parecía un poco más contenta, por qué le brillaban de repente los ojos. Pero el demonio de los celos, arraigado en él, despertó sin demora. Cierto día, al regresar de una reunión de negocios antes de lo previsto, lo primero que vio fue a Raúl saliendo por la puerta trasera. Entre los dos no sucedió nada más que un breve saludo incómodo, pero dentro de Jorge se encendieron todas las alarmas. Comenzó a vigilar más de cerca a Elena. Revisaba su teléfono. Intentaba restringir incluso las pocas salidas que ella tenía. El ambiente opresivo puso a Elena ante una disyuntiva: seguir soportando a un marido violento o huir, arriesgándolo todo. En sus charlas con Raúl, confesaba el temor que sentía ante la furia de Jorge, pues más de una vez había sufrido sus golpes. Sin embargo, Raúl, a pesar de su juventud, entendía que no podía dejarla sola en aquella situación. La animaba a hablar con la policía, a irse con familiares a Córdoba, aunque fuera por un tiempo. Pero Elena solo sacudía la cabeza con tristeza. No confiaba en nadie, y estaba convencida de que los contactos de Jorge bastarían para echarle a ella la culpa de todo o dejarla sin ningún medio de vida. A mediados de octubre de 2021, la tensión llegó a un punto crítico. Jorge, cada vez más suspicaz, contrató a un especialista que instalara en el ordenador un programa espía. Se dedicó a leer las conversaciones de Elena y comprobó con qué frecuencia hablaba con Raúl en redes sociales, aunque no encontró nada que lo incriminara directamente. Sin embargo, cada emoticono o palabra amable de la conversación le provocaba una ira incontenible. Aún así, no quiso iniciar un escándalo de inmediato. Jorge prefería reunir pruebas y atraparlos, según él, con las manos en la masa, para poner fin a todo de una vez. Finalmente, eligió la noche del sábado para tender su trampa. Le dijo a Elena que pasaría todo el día fuera por negocios en otra ciudad, pero en realidad se escondió en el patio del vecino. Tras un par de horas de paciente espera, vio cómo Raúl, mirando a su alrededor, entraba por la puerta lateral de la casa de los Velázquez. Jorge aprovechó ese momento para salir de su escondite y lo siguió a distancia. Al principio, Jorge encontró a ambos simplemente conversando. Elena estaba de pie, apoyada contra la pared, y Raúl le hablaba en voz baja. Esa escena le bastó para que toda la rabia, el orgullo herido y la sed de dominio que había ido acumulando en su interior estallaran de pronto. Con un grito, se abalanzó sobre Raúl, cogiéndolo por el cuello de la camiseta y golpeándolo contra una columna de piedra. Elena gritó, intentando separarlos, pero recibió un empujón violento de su marido. Raúl, joven y físicamente fuerte, respondió con un golpe. Comenzó entonces una pelea feroz, en la que Jorge, encolerizado, no se contenía ni en fuerza ni en furia. En esos pocos minutos, el jardín se convirtió en un campo de batalla. Llovían puñetazos, gritos, las plantas quedaron pisoteadas, los tiestos se caían de las paredes. Elena suplicaba que pararan, pero Jorge parecía no escuchar. Tenía los ojos encendidos de venganza, y sus insultos eran tan fuertes que toda la calle San Juan podía oírlos. Raúl se defendía como podía, estremecido al darse cuenta de que en ese instante no solo corría peligro su libertad, sino su propia vida. De pronto, Jorge agarró unas tijeras de podar que estaban sobre la mesa y las levantó amenazante sobre la cabeza de Raúl. Presa de pánico y terror, el muchacho alcanzó un candelabro de forja que estaba cerca,
Elena lo usaba como adorno. En una fracción de segundo le asestó un golpe en la mano a Jorge, con la intención de que soltara las tijeras. Pero el marido de Elena era más fuerte de lo que parecía y siguió empuñándolas. El siguiente impacto de Raúl acertó en la sien de Jorge, que cayó al suelo con un golpe seco. Reinó el silencio, roto solo por la respiración agitada de Elena. Raúl permaneció inmóvil, contemplando a Jorge tendido en el suelo con sangre manando de su cabeza. El mundo entero pareció desmoronarse, mezclado con el olor a hierro y a jazmín. Elena corrió hacia su marido, intentando tomarle el pulso, que era casi imperceptible. Raúl, al salir de su estupor, comprendió que había ocurrido algo terrible. El miedo por la seguridad de Elena y por la suya lo invadió. No tenía intención de matar a Jorge, pero ahora la escena parecía un crimen premeditado. Entre lágrimas, Elena suplicaba que llamara a emergencias. Sosteniendo la herida para contener la sangre, ordenó a Raúl que pidiera ayuda. Él cogió el teléfono y estaba a punto de marcar cuando oyó pasos pesados que lo dejaron paralizado. Era el vecino, que, al oír el alboroto, se había acercado a ver qué pasaba. Lo que vio lo dejó en shock, y en ese mismo instante sacó su móvil para llamar a la policía y, a continuación, a la ambulancia. 2 minutos después, las sirenas aullaban alrededor de la casa de los Velázquez. En un instante, se esfumó aquella apariencia de vida idílica. Cuando la policía irrumpió en el patio, Jorge seguía con vida pero inconsciente. Raúl permanecía de pie, en silencio, mientras Elena lloraba, aferrada al cuerpo de su marido. Los médicos se lo llevaron de inmediato al hospital, aunque pocas horas después, pese a los esfuerzos del equipo médico, falleció sin haber salido del coma. Era inevitable que se abriera una investigación. El detective Alejandro Torres asumió el caso. Él era famoso por su habilidad para lidiar con dramas familiares muy enrevesados. Las primeras pistas, el candelabro ensangrentado, las sillas volcadas, el testimonio del vecino, señalaban que aquello no era tan sencillo. Según el relato de Elena, Jorge había intentado matarlos a ambos, pero Torres siempre mantenía la idea de que la versión final debía basarse en hechos y no solo en emociones. La policía interrogó enseguida a Elena y a Raúl. Ambos contaron que solo deseaban hablar, cuando Jorge, cegado por los celos, fue quien los atacó primero. Raúl admitió haber asestado el golpe mortal, pero alegó que actuó en defensa propia. Aún así, los investigadores debían esclarecer cuánta fuerza y cuánta intención hubo en ese golpe. Días después, los forenses determinaron que el traumatismo craneal de Jorge era letal. Un golpe firme y preciso arruinó sus planes de aniquilar a su esposa y a su amante. Los días pasaban, y la calle San Juan había dejado de ser tranquila. Los rumores se propagaban con increíble rapidez. Algunos afirmaban que Elena había instigado al joven vecino para deshacerse del marido tirano. Otros decían que Raúl era un chico desesperado que quiso proteger a la pobre mujer. Lo único innegable era que todo había derivado en un homicidio, y alguien debía responder ante la ley. Investigadores y peritos se tomaron casi un mes para examinar cada detalle. Conversaciones, huellas, informes patológicos y la naturaleza de las lesiones. Todo apuntaba a que Raúl golpeó a Jorge con fuerza deliberada. Sin embargo, la pregunta clave era si verdaderamente protegía la vida de Elena y la suya, o si pretendía acabar con el marido para librarse del obstáculo que era su relación con la mujer. Durante la investigación, también salieron a la luz datos muy desfavorables sobre el propio Jorge. Más de 2 años atrás, Elena había acudido a urgencias con una conmoción cerebral. Otro informe indicaba una fractura de brazo. Según ella, fueron accidentes domésticos, pero ahora era evidente que formaban parte de un cuadro de violencia familiar. Además, algunos amigos de Jorge reconocieron que en varias ocasiones él había amenazado con darle un escarmiento a su mujer si se enteraba de cualquier secreto suyo. Estos hechos hubieran sido fundamentales para impartir justicia, pero los tribunales suelen necesitar pruebas claras del momento del crimen. ¿Fue un ataque real o un acto planeado de antemano? A finales de diciembre de 2021 comenzó el juicio, que causó gran conmoción en toda Málaga. Periodistas se agolpaban ante las puertas del juzgado, ansiosos de cubrir los detalles más sensacionalistas. Un drama de amor, celos, juventud y crimen.
Todo ello captaba la imaginación de la gente. En la sala se reunieron familiares, amigos y curiosos, deseosos de saber cómo pudo suceder semejante tragedia. La fiscalía acusó a Raúl Mendoza de homicidio intencionado. Sostenían que había sentido animadversión hacia Jorge y deseaba eliminarlo para quedarse con Elena y convertirse en su salvador. Como pruebas, presentaron fragmentos de mensajes entre Elena y Raúl que aludían al miedo a Jorge y a la necesidad de hacer algo. El fiscal defendía la teoría de que el acusado había tenido suficiente tiempo para reflexionar antes de dar un golpe tan contundente. La defensa de Raúl alegaba legítima defensa. El joven protegía a Elena y a sí mismo del furioso ataque de Jorge, quien había tomado las tijeras de podar. El abogado habló de las amenazas que Jorge dirigía constantemente a su mujer, así como de los golpes y del testimonio de quienes habían presenciado su conducta agresiva. El principal argumento de la defensa era que Jorge estaba armado y Raúl, desarmado, no agarró el candelabro hasta el último momento. ¿Cómo iba a imaginar el chico que un solo golpe resultaría mortal? Sobre la cuestión de la premeditación, el abogado insistió en que no existía plan alguno de matar a Jorge. Sí buscaban librarse de aquella insoportable situación, pero nunca a través de un crimen. Elena también fue llamada a declarar como testigo principal. Compareció cabizbaja y llorando en voz baja. Narró años de humillaciones y maltratos, de una búsqueda infructuosa de ayuda, de la impotencia que sentía a diario. Cuando el fiscal le preguntó si había incitado a Raúl a eliminar a su marido, Elena esbozó una amarga sonrisa entre lágrimas. Yo solo quería paz. Nunca pensé que acabaría así. Sus palabras sonaban sinceras, aunque algunas miradas en el público reflejaban incredulidad. Se reveló además que Jorge tenía en marcha un proceso de divorcio inconcluso. Según datos no confirmados, pensaba solicitar la separación y dejar a Elena sin nada. Encontraron los documentos en un cajón de su despacho, donde se estipulaba que, en caso de ruptura, ella no conservaría bien alguno, y la casa quedaría en manos de él. Este asunto avivó nuevos rumores. Se decía que Elena y Raúl se habían confabulado de antemano para deshacerse de Jorge, de modo que él no pudiera dejarlos sin techo ni separarlos. El juicio se prolongó más de un mes. Testimonios, peritajes y debates emocionales se combinaron en un drama de largo alcance, con cada sesión generando nuevas controversias. Finalmente llegó el día decisivo. Los miembros del jurado se retiraron a deliberar y la gente esperó fuera del juzgado desde la mañana hasta la noche. Cuando por fin regresaron, un murmullo recorrió la sala. El juez se incorporó para leer el veredicto. Al abrir la carpeta, anunció que, por mayoría, se declaraba a Raúl Mendoza culpable de homicidio intencionado, pero con circunstancias atenuantes al tratar de defender a otra persona. De acuerdo con la legislación de Andalucía, esto implicaba una pena de prisión considerable, aunque no perpetua. En cuanto a Elena Velázquez, dada la ausencia de pruebas directas de conspiración y considerando la constatación de violencia doméstica, se le eximía de responsabilidad penal. Se alzaron voces en la sala. Algunos vieron aquello como un desenlace justo, otros lo consideraron un ejemplo lamentable de cómo una mujer astuta había eludido el castigo. Raúl fue llevado inmediatamente bajo custodia. Elena se quedó inmóvil, como petrificada. Su rostro no mostraba alivio, sino un abismo de culpa y dolor. Entendía que su libertad se había pagado a un precio muy alto y que Raúl pagaría con años de prisión aquel instante fatídico. En las escalinatas del juzgado, los reporteros se precipitaron sobre ella lanzándole preguntas infinitas. Pero Elena no dijo nada. Solo dirigió una vez la mirada a las cámaras, en la cual no quedaba ni rastro de alegría ni esperanza. En ese momento, de pronto, alguien gritó: «Esto es solo el principio de tus sufrimientos». Nadie pudo identificar la voz, pero Elena se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Medio año después, los acontecimientos de aquel drama ya no sacudían Málaga. La ciudad tenía suficientes noticias, temporadas turísticas, diversiones en la playa. Elena vendió la casa, sacó de ella todo lo que le recordaba la tragedia y se fue a un pequeño pueblo al norte de Granada. Un día algunos vecinos la vieron allí. Parecía una mujer desgraciada y solitaria. Salía poco a la calle y rehuía el trato con la gente. Raúl, por su parte, seguía en prisión,
tratando de asimilar cómo en un instante toda su juventud se había vuelto una pesadilla. Quienes conocían la historia de cerca sabían que no existe un final como tal, pues acontecimientos de semejante envergadura proyectan su sombra para toda la vida. Tal vez por eso muchos repetían que la vida puede tomar cualquier rumbo, incluso el más trágico, cuando entran en juego la crueldad, la desesperación y el deseo de libertad a cualquier precio. El destino de Elena y Raúl quedó marcado por una sola noche, donde el deseo de libertad chocó con la brutal realidad de la violencia y la justicia. ¿Fue legítima defensa o una pasión desenfrenada que llevó al desastre? Lo cierto es que, tras los muros de una casa aparentemente tranquila, se desató una tragedia que sacudió a toda una comunidad. Si quieres conocer más historias impactantes como esta, suscríbete ahora y activa las notificaciones. No te pierdas los relatos más escalofriantes del crimen real.